Uy, tengo sueño. Ya, grabando entonces. La segunda parte de este capítulo es comentar qué ha pasado en Chile desde el término de la dictadura militar hasta ahora y poner como ciertos puntos para entender, por ejemplo, eh, qué causó el estallido social de octubre de 2019, ¿ya? ¿Ya? Esta parte es la que tengo menos preparada, así que va a ser la más improvisada, así que si quieren aportar ahí, comentar, llenar algunos vacíos que puedan salir, se los agradecería mucho. ¿Ya? Siéntanse libres de hacer preguntas en cualquier momento. ¿Ya? Partimos entonces. El, el año 88, 1988, fue el plebiscito, ¿cierto? Sí y no. Decidimos si íbamos a seguir en la dictadura militar o íbamos a volver a un sistema democrático como había antes y como es lo que se estima conveniente en nuestra sociedad, ¿cierto? Ganó el no, ¿cierto? Y comenzó el proceso de transición. Dicho sea de paso, Chile ha hecho cosas ejemplares, ¿ya? Como fue, por ejemplo, ese plebiscito. No muchas veces en la historia de la humanidad un gobierno, una dictadura militar, entrega al gobierno en forma pacífica, a través de los votos, ¿ya? Entonces ese plebiscito fue histórico, algo que tenemos que estar orgullosos. Así como también han habido otras cosas históricas que hemos hecho, como les mencioné recién, que Salvador Allende fue elegido en esos años convulsionados de Guerra Fría, el primer presidente en el mundo del Partido Socialista, que era electo presidente en forma pacífica, democrática y tranquila, ¿ya? Son cosas que nos marcan como chilenos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Los militares entregaron el gobierno a través de un proceso bastante turbio, bastante oscuro, ¿ya? Porque no fue que entregaron el poder así como así nomás. Se negoció, ¿ya? Se negoció, por ejemplo, la inmunidad o impunidad de Pinochet, ¿ya? Se negoció, ¿ya? O sea, Pinochet dijo, yo entrego el poder, pero a mí no me toca, ¿ya? No me toca ni a mí, ni a mis amigos, ni a mi señora, ni a mi fortuna, nada, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Ya? El contrato social, en este caso, pasó de los militares al pueblo nuevamente, se volvió a abrir el Congreso. Ustedes saben que durante toda la dictadura militar no hubo Congreso, ¿ya? No habían diputados, no habían senadores, no habían partidos políticos, ¿ya? El poder recaía en una junta militar. Después del no, se abrió el Congreso. Volvimos a elegir a nuestros representantes, ¿ya? Volvieron a aparecer los diputados y los senadores, ¿ya? Y dentro de todo este acuerdo, por ejemplo, se acordó crear una ley que creaba los senadores designados, ¿ya? Una cosa también única que en, en no muchos países se hace, que el presidente saliente designaba a ciertas personas para estar en el Congreso en forma designada, sin elección, sin votación, nada. Los designaba a dedo. Y eran senadores designados y eran senadores vitalicios. O sea, su cargo duraba hasta que se morían. ¿Ya? Entonces Pinochet, ¿ya? Eh, pasó a ser senador designado. Porque esta ley también decía que un presidente, terminado su periodo, se convertía en senador designado. ¿Ya? ¿Y todo esto para qué? Para no ser juzgado. Porque los senadores y diputados, ya, dentro de las atribuciones, dentro de los beneficios que tienen,
tienen cierta protección para ser juzgados como ante la justicia, a diferencia del resto de los mortales. ¿Ya? Todas estas cosas pasaron ahí entre gallo y medianoche y toda la cuestión, pero lo importante es que se fueran los militares, eso era lo importante. Eso es lo que nos importaba a nosotros, ¿ya? Nosotros como pueblo. Entonces el contrato volvió a activarse, el contrato social, dijimos en forma eh, transversal. Ya, se fueron los militares. Ustedes, señores políticos, van a tener la autoridad, nos van a gobernar, van a crear las leyes que nos van a regir tal como corresponde en una democracia normal. Ya, po, genial. Pero ¿qué pasó aquí? Al contrario que en la Revolución Francesa, en que los gobernantes se fueron al extremo, aquí nosotros, el pueblo, nos fuimos para el otro extremo. ¿En qué sentido? En que no nos importó lo que hicieran los gobernantes. Nos fuimos para la casa a vivir nuestra vida, ¿ya? A hacer nuestras cosas y dejamos que estos políticos hicieran literalmente lo que quisieran, ¿ya? Y esto combinado con qué? Que a principios de los 90 el mundo vivió una explosión, o sea, una situación económica muy favorable. Estamos en una situación económica muy buena en el mundo. Y nos tocó a nosotros también. O sea, estábamos con un buen nivel de economía, había trabajo, había buenos sueldos, ¿cachai? Entonces, con mayor razón, nosotros, el pueblo, nos olvidamos de los políticos. Vivimos nuestra vida y que ellos hagan lo que quisieran. Total, lo van a hacer bien. Entonces, ¿qué pasó? Los políticos ¿ah? Se aprovecharon del cuento y empezaron de a poquito, porque eran decentes, pero se aprovecharon igual, ¿cachai? Eh, Empezaron a hacer leyes que los favorecían a ellos, ¿ya? De a poquito, ¿ya? Por ejemplo, crearon algo que me preguntaba la Camila en la semana, el sistema electoral binominal, ¿ya? ¿Qué es el sistema electoral binominal? Un sistema en que nosotros elegimos a nuestras autoridades, pero no elegimos como uno piensa. No elegimos a los que sacan la mayor votación de mayor a menor y los mandamos al Congreso. No, eso es especial. ¿Ya? De partida resulta que elegir a las personas, a nuestros representantes, así de simple, de mayor a menor, mayor voto a menor voto, es súper simple. Puede parecer bien, pero no es lo correcto. Porque elegir así privilegia a los partidos, ¿ya? O a la gente que tiene más recursos para hacer sus campañas, para darse a conocer, para promoverse. Todos los partidos que tengan también como una historia, como una estructura de votación, se veían beneficiados y esa no es la idea. La idea es que, por ejemplo, en el Congreso están representados la mayor cantidad de gente y de ideas posibles. ¿Ya? ¿Ya? Tienen que hacerse esa idea. ¿Ya? La idea es que la representación sea lo mayor posible. ¿Ya? Esto es como el fútbol, el campeonato de fútbol. ¿Ya? En un campeonato de fútbol no funciona con los equipos más grandes. ¿Ya? Los equipos más grandes, el Colo, la U, la Católica, son los más grandes, llevan más público, ya tienen más tradición, toda la cuestión. Pero también hay otros equipos, ¿cachai? Los equipos chicos. Y todos ellos también tienen seguidores, tienen su historia y merecen tener un espacio en el campeonato. El campeonato de fútbol no funciona si no tiene equipos chicos. Lo mismo en política. Uno tiene que tratar de que todas las ideas se representen en su proporción justa. No solamente las ideas más populares. ¿Ya?
Entonces, los distintos países crean sistemas electorales que traten de captar esa idea. Pero aquí en Chilito se creó el sistema binominal. El sistema binominal, como dice su nombre, protege y potencia a dos posiciones, dos posturas, ¿ya? Entonces, cuando terminó la dictadura militar, en Chile había dos grandes bandos también. La derecha, donde estaba Renovación Nacional, la UDI, ¿ya? Juntos en un grupo que se llamó Alianza por Chile. Ese era un bloque. Y por el otro lado, había otro bloque de izquierda, donde estaba Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical. Todos ellos juntos armaron un bloque que se llamó la Concertación por la Democracia. Y eran los dos grandes bloques que nos dominaban. ¿Cachai? Habían otros movimientos, otros partidos. Por ejemplo, el Partido Comunista, que siempre han andado ahí dando vueltas, ¿cachai? No sé, por los humanistas, los regionalistas, ¿cachai? Pero este sistema electoral los dejaba de lado, potenciaba solamente la existencia de estos dos bandos. Entonces, ¿qué pasaba? Este sistema decía ya, esta lista de Alianza por Chile sacó un voto, el mayor voto, tienen los mayores votos, ya, entonces su candidato es electo. Pero en la otra lista también se asegura otro voto, otro lugar, ¿ya? Porque ni siquiera permitía que hubieran más de un candidato de una misma lista que saliera electo. Para que pasara eso, tenían que haber muchos votos, que este doblara para acá. Cuento corto, ese sistema binominal permitía que en el Congreso, por ejemplo, estuvieran estas dos fuerzas. Nada más. Algún otro loco que ganaba, que era muy popular, que se arrancaba, que rompía el sistema. Pero en general, estos dos. ¿Ya? Y eso fueron las bases de que todos estos caballeros se apernaran en el poder. ¿Ya? Si por un lado tenemos que la gente dejó de lado la política, se olvidó del cuento, permitimos que estos señores hicieran lo que quisieran, y ellos, a través de la ley, se aseguraran que cada vez que salieran, que fueran a hacer campaña, tuvieran las mayores posibilidades de salir electos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Germen de toda esta cosa. Empezaron a darse cuenta que se podían quedar apernados en el poder. Y ya vimos que si tenemos poder, si la gente nos da la autoridad para hacer las leyes, nos empezamos a corromper, pues, chiquillos. Empezamos a hacer muchas cosas para beneficiarnos a nosotros. Y nos olvidamos del resto. ¿Ya? En todo el mundo, sobre todo en países subdesarrollados, latinoamericanos, bla, 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 se da esta situación. ¿Ya? Y la corrupción llega a niveles, pero extremos. Aquí también hubo mucha corrupción, pero también hubo un poco de decencia. Se robaron plata, toda la cuestión, pero no tanto. Fue como, tenían cierto grado de decencia los políticos nacionales. ¿Ya? Pero ¿qué creó, por ejemplo? Desde el año 90, que empezó el sistema parlamentario, empezaron a haber congresistas, hasta el día de hoy, 2021, hay gente que todavía ha estado todo ese tiempo en el Congreso, desde el año 1990 hasta ahora. Llevan 30 años en puestos de poder, 30 años en el Congreso. ¿Ya? Hay, por ejemplo, un caballero, un senador, de la sexta región, que ha estado toda su vida como diputado o senador por esa región.
Rancagua y todo eso. A él se le conoce como el zar de Rancagua, el zar, pucha, se nos fue el Benja, el zar de Rancagua. ¿Qué significa eso? Que él ha juntado tanto poder, ¿ya? Que él hace lo que quiere en esa zona. Por ejemplo, si quiere poner a un sobrino o a un nieto en un puesto de la administración municipal, toma el teléfono y lo hace. Porque lleva tantos años haciendo conexiones, contactos, que hace lo que quiere. Si tú trabajas en una, no sé, pues en un juzgado en Rancagua y le caíste mal a este caballero, él levanta el teléfono y al otro día tú estás allá afuera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que crea la corrupción y el poder. Y como nosotros estábamos en otra, estábamos en nuestras cosas, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, dejamos que pase. Entonces sí, siguió nuestra historia, siguieron los años, y estos parlamentarios básicamente eran los mismos, se renovaban algunos, pero básicamente eran los mismos. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, había una empresa que tenía problemas para trabajar, una empresa grande, entonces necesitaba una ley que los beneficiara, que pudieran explotar, por ejemplo, el mar. Entonces, ¿qué hacían? Hablaban con los senadores, con los diputados, pasaban un billetito y los diputados y senadores hacían leyes especialmente para esa empresa. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo llegó el nivel de corrupción? ¿Ya? A tal nivel de corrupción que ciertas empresas, cuando querían ciertas cosas y negociaban con los diputados o senadores, a veces estas mismas empresas les mandaban a los diputados las leyes escritas. Se las mandaban por correo. Oye, toma, esto tenéis que poner en la ley. Ya, compadre, ni un problema. ¿Entiendes? Y eso fue porque nosotros se los permitimos. ¿Ya? Ahora llegó un momento, ¿ya? No sé si ustedes escucharon el tema de Penta SQM. Fue un caso ya que fue el ejemplo, pero supremo, de lo que estaban haciendo y lo que han hecho en todos estos años, ¿ya? Que por una cosa del destino, una casualidad, se empezó a investigar una cosa y se dieron cuenta que los políticos recibían plata de las empresas para financiar sus campañas políticas, ¿ya? Y eso no corresponde porque si una empresa te financia la campaña, tú quedas amarrado a esa empresa. ¿Se entiende? Entonces tú no puedes recibir plata de empresas para financiar tus campañas porque empiezas a legislar a favor de esas empresas que te pasaron plata. Entonces se descubrió que todos los políticos de todos los sectores, de estos dos sectores, recibían platas mulas. Todos, de izquierda y de derecha. Se dio el caso, por ejemplo, extremo, que partidos de izquierda que lucharon contra la dictadura, que sufrieron, ya, que tuvieron dirigentes del partido que fueron asesinados, que fueron secuestrados, que fueron torturados, recibieron plata de una empresa cuyo dueño fue yerno de Pinochet. Entonces, partidos que lucharon contra la dictadura no tuvieron ningún problema en recibir plata del yerno de Pinochet. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que se pusieron de acuerdo nuestros políticos y dijeron, ¿sabéis qué? Esta investigación hay que pararla, porque si no vamos a caer todos. Y se pusieron de acuerdo y frenaron las investigaciones. ¿Ya? Y eso toda la gente, nosotros lo sabemos, y por eso estamos enojados. Hasta Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, antiguos presidentes, todos tendrían que haber sufrido castigo.
no sé si cárcel para todos, pero todos los políticos que uno conoce tradicionales estaban involucrados en alguna manera. Tendrían que haber sufrido cárcel, multas, inhabilidades, etcétera, etcétera. Pero se pusieron todos de acuerdo y se salvaron el pellejo. Un gran motivo del estallido social fue esa situación. ¿Ya? Para mí, el germen del estallido social y lo que vivimos ahora se vivió a mediados de los 90, cuando llegó la Internet, chiquillos. Para mí, la masificación de Internet fue el germen del estallido social. ¿Por qué? Porque con la masificación de Internet, nosotros nos empezamos a informar, a educar, a conocer lo que pasaba en otros países, a conocer y a aprender que habían cosas que sí se podían cambiar. Imagínense el mundo sin Internet. El mundo sin Internet en que las únicas noticias te llegan por los canales de televisión que están controlados por los mismos políticos y sus financistas. Entonces, esa información no era muy imparcial. Nos decían lo que ellos querían que nosotros escucháramos. Entonces, en un mundo sin Internet, nosotros decíamos, oye, ¿sabéis que las pensiones no son muy buenas? Pero pucha, es lo que hay nomás, pues. No se me ocurre otra forma. En cambio, con Internet, nosotros averiguamos que sí hay forma, que sí se puede cambiar. ¿Sí? En un mundo sin Internet, nosotros reclamábamos por la salud pública. Que es mala la salud pública, por qué no la cambiamos? ¿Por qué no lo hacemos mejor? Y como no teníamos información, decíamos, no, pues que es lo que hay nomás, pues. No se puede cambiar. Y veíamos las noticias y nuestros dirigentes decíamos, ¿sabéis qué? No se puede cambiar. Pero llegó la Internet, empezamos a educarnos y nos dimos cuenta, ¿sabéis qué? Sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Entonces, para mí, ese fue el germen. Lo que les comenté de Penta SQM fue una de las cosas como que hizo estallar al cuento. ¿Ya? Pero lo principal fue eso. Entonces nos empezamos a educar a mediados de los 90, finales de los 90, principios de los 2000. Y en esos años, ¿ya? Los que más se informaron, los que más aprendieron de la Internet y de los medios, ¿quiénes fueron? No fueron los viejos, fueron los jóvenes. ¿Ya? Los jóvenes aprendieron a usar la Internet, ¿ya? A mirar páginas de noticias de otros lados. ¿Qué pasaba en otros lados? ¿Ya? Y los jóvenes empezaron a hacer ruido. Empezaron a hacer ruido en sus colegios, en sus universidades. Todos los primeros años de los 2000 fueron de movimientos estudiantiles, ¿ya? Sobre todo el año 2006, el año 2009, el 2011, el 2016, y para qué hablar después, ¿ya? Los jóvenes tienen la culpa de todo lo que está pasando. Hijo mío, hija mía, que estás escuchando, ¿ya? Nacieron los movimientos estudiantiles porque dijeron, ¿sabéis qué? A nosotros nos dijeron que no era posible educación gratuita y de calidad. Pero ¿sabéis qué? Yo veo en internet que en otros países sí se puede hacer. No es imposible hacerlo. Es más, aprendimos que en Chile, años atrás, sí se podía hacer educación gratuita y de calidad. Entonces no nos vengan con cosas. Salimos a la calle a protestar. Se formaron los primeros movimientos estudiantiles, donde aparecieron, por ejemplo, eh, la Camila Vallejo, el Giorgio Jackson, Gabriel Boric. Todos esos cabros que ahora están haciendo ruido en el Congreso aparecieron ahí por medio de los movimientos estudiantiles. ¿Ya? Y aparecieron los movimientos no más AFP y todas estas cosas. Y todos haciendo ruido, todos protestando relativamente pacíficos, relativamente tranquilos, ¿ya? Hasta que llegó lo que ustedes conocen, el estallido social. Cambió todo, ¿ya?
yo no sé si la pandemia, bueno, la pandemia frenó el estallido social, pero yo no sé si sin pandemia lo que pasó en Chile hubiera sido así como la Revolución Francesa, ¿ya? No creo que haya llegado a extremos tan sangrientos, pero hubiera hecho algo bastante parecido, ¿ya? Entonces, por ahí va el cuento, ¿ya? En nuestro Congreso todavía hay gente que está desde el año 90, ¿ya? Y se aprobó, por ejemplo, hace poquito, una ley que prohibía que los senadores diputados se reeligieran muchas veces, ¿ya? Le puso un límite a la reelección. Y cuando se discutía el tema, los políticos apernados estaban dando vuelta en círculo, no sabían qué hacer. Pedían por favor, que le dieran una última oportunidad, una última elección, por favor, porque no sabían qué hacer. A ese nivel de apernamiento. ¿Ya? Chiquillos, en el Senado, en los años 90, en el Senado, ¿ah? Servían champaña, ¿ya? Había champaña para todos, servían caviar, servían puras cosas ricas. A ese nivel llegaban las atribuciones y los beneficios que se daban los mismos congresistas, ¿ya? Entonces, son cosas que hay que cambiar, ¿ya? Entonces, actualmente tenemos tres, ya no tenemos dos bloques de poder, no tenemos dos ideologías que dominan, tenemos tres, ¿ya? Porque se cambió el sistema binominal, por uno proporcional, uno que no te asegura que hayan dos listas dominantes, ¿ya? Sino que permite un poquito más que haya más representatividad, que salga una grande, salga otra un poquito más grande, pero que también movimientos más chiquititos tengan la posibilidad de tener un lugar en el Congreso, por ejemplo. ¿Ya? Y esto permitió que la derecha, que ahora se llama Chile Vamos, está la Concertación, que ahora se llama Unidad Constituyente, se sumó los cabros que venían de los movimientos estudiantiles como una tercera fuerza, que se llama, ¿cómo se llama No, ese movimiento que hicieron todos estos cabros estudiantiles? no, está El ahí. Frente Amplio, el Frente Amplio, ¿ya? Entonces, ese es el panorama actual que tiene nuestra política nacional. Y con esto quiero cerrar esta disertación porque ya me estoy cansando, quiero que me digan cosas, quiero escuchar sus opiniones, quiero escuchar sus preguntas. No, otra parte. ¿Y qué otra parte? Una sección de preguntas, opiniones, creo que se refiere a eso. Habla, pues, Cami, ¿qué sugieres? Que hagamos una sección solamente de preguntas y respuestas. Ya, pero ¿vas a participar con cámara? Creo que no. Ya, pues no sé, pues pongámosle una hora entonces para hacer la tercera pregunta, pero tienen que hacer preguntas, pues. Piensen preguntas. Ya, vamos a parar la grabación. Fin de la segunda parte.